Vamos a platicar con la maestra Rosario Robles, economista, secretaria de Desarrollo Agrario, ex jefa de gobierno de la capital y expresidenta nacional del PRD, porque el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, presenta esto que se llama Defensores de México, quienes harán trabajo territorial para defender el voto rumbo a las elecciones del 2027. Y bueno, pues ahí dicen que la comandanta en jefe de este proyecto será doña Rosario Robles, a quien saludo con mucho gusto. Rosario, hace mucho que no tenía el gusto de saludarte. Buen día. Me da muchísimo gusto platicar contigo, Oscar Mario, de veras muchísimo gusto. Y aquí estamos a la orden, en efecto, no al frente de todo el proyecto, sino particularmente de la Red Ciudadana de Defensa del Voto, con la idea de que gente que no participa en ningún partido político, que no participa en el PRI, pueda acercarse a cuidar la trinchera básica que es la casilla, el día de la elección y tener las actas en la mano, Oscar Mario. Y pues yo tengo esta iniciativa y voy a estar al frente para acercar a toda la gente que quiera, a través de la defensa del voto, defender a México. Bueno, tú tienes una enorme experiencia y allí se constata en tu trayectoria y tu historial personal y profesional en la vida política de este país. Platicaba con Beatriz Paredes, a quien también admiro mucho, hace un rato aquí, y me decía, dice, no, es que la clase política, nosotros los políticos, nunca nos olvidamos de la política. Con todo y todo, ¿no te olvidas de la política, Rosario? No, claro que no, y mucho menos ahora que sí creo y estoy convencida de que México nos necesita, Oscar Mario. Ujú. Pues a mí me apasiona el amor por México, el amor por un México mejor, un país en el que quepamos todos y podamos estar pues en una mejor condición. Y entonces, pues en esta tarea soy una convencida de los contrapesos, de la necesidad de que no haya mayorías absolutas ni calificadas, ni mucho menos. Luché contra eso, contra el viejo PRI, y hoy creo que es muy importante que en la elección del 2027 se distribuya el poder, porque eso le hace bien al país, le hace bien a la república, y en ese sentido es mi participación en este proyecto que, por cierto, y así debo de reconocerlo, Oscar Mario, pues el PRI y su presidente nacional tuvieron la generosidad de acogerlo. Oye, Rosario, a ver, y tú lo sabes, en México, y es un hecho, y en este espacio de la radio, lo repito muchísimo, lamentablemente no gozamos de una democracia representativa. Y entonces, cuando nos hablan de partidos, durante muchos años o durante toda nuestra eh, vida política, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? O como mexicanos que salimos a votar cuando queremos, o bueno, no tenemos que hacerlo cuando queremos hacerlo. Todavía no tenemos que hacerlo, pero realmente los partidos políticos per se, o cuando hablan de los principios, ¿no? Que del PRI, que del PAN, que del PRD, que ahora de Morena, que de la chiquillada, ¿no? Los chiquitos que se van y que vienen y que terminan siendo negocios solo de sus dueños, etcétera. La clase mexicana, yo creo que salvo últimamente, en donde, pues sí, Morena como movimiento, o porque ellos no se llaman partido político, dicen somos un movimiento, tal, realmente pues ha logrado penetrar de manera muy importante en millones de mexicanos a través de todos estos programas sociales en los que pues ha logrado eh, mejorar, ¿no? La incipiente economía de muchos hombres y mujeres y jóvenes de este país, que obviamente le ha redituado en muchos votos, ¿no? A la hora de las elecciones o de la elección en turno. Eh, pero también pues han logrado subir o incrementar el salario mínimo de manera muy importante. O sea,
son hechos o estrategias que no entiendo por qué nunca se le ocurrieron o pudo capitalizar el PRD, donde estuviste, el PAN, el PRI, donde también formaste parte, no como afiliada, sino como parte de un gobierno, y ahora Morena. ¿Por qué solo Morena ha podido capitalizar esos asuntos? Y te hablo de esto porque es un hecho, pero yo creo que es un hándicap o un reto importantísimo eh, con el cual tendrás que luchar tú con base en esta nueva responsabilidad, que al menos así la entiendo, y si no me corriges, en donde pues tienen una ventaja muy importante que les lleva el partido en el poder, que es el más importante y pues, el más rico del condado, ¿no? Tienen muchísimo dinero. Y entonces todo esto lo digo porque, pues, no va a ser tan fácil lograr lo que te están pidiendo. Sí, Rosario, digo, es una mujer con muchísima experiencia, pero, pues, van a competir contra un monstruo, ¿no? Adelante. No, o sea, no está fácil, en efecto, porque no solamente es el dinero que tienen, el dinero ilícito con el que han financiado sus campañas, y te pongo el ejemplo del huachicol y de los miles de millones de pesos que sirvieron de ahí, de ese negocio ilegal, para financiar las campañas del oficialismo, y toda esta estructura. No es que no hubiera, yo te puedo decir que como secretaria de Desarrollo Social teníamos a 20 millones de personas en los padrones de los programas sociales. La diferencia es que en ese caso siempre hubo la negativa de utilizarlos electoralmente y de decir amor con amor se paga y estás obligado a votar por determinado partido, sino se tenía una visión de derechos. Esto no es algo que yo te doy, una dádiva, es un derecho que tú estás ejerciendo. Y ahora, en efecto, está toda esta transferencia de recursos, esta redistribución del ingreso, pero ¿a costa de qué? De la salud, de la educación, de los derechos básicos que tenemos las y los mexicanos. Pero yo, independientemente de esa base electoral, parto de dos cosas, Oscar Mario. La primera, en su momento derrotamos al otrora partido hegemónico, el viejo PRI, el de los años 80s, 90s, etcétera, ¿sí? Y lo pudimos derrotar y logramos arrebatarle la mayoría calificada al gobierno de la Ciudad de México y que hubiera alternancia en el año 2000. Y por otro lado, en la elección del 24, a nivel de Congreso, solo tuvieron el 54% de los votos, con todo y sus programas sociales, con todo y la intervención permanente del presidente López Obrador en el proceso electoral, con todo y este manejo de amor con amor se paga, etcétera, solo tuvieron el 54% de los votos. Hay una mitad del electorado que no está con ellos, que no votó por ellos y que es al que hay que atraer a través de una amplia alianza, de un bloque opositor de partidos ciudadanos que son necesarios y que le harían muy bien al país estos contrapesos, le harían muy bien hasta la presidenta de la República tener estos contrapesos que permitan que sea el diálogo, que sean los consensos, que sea realmente el amor por México lo que nos une a todas y a todos, Oscar Mario. Oye, Rosario, escuchaba a Lito, ¿no? Cuando anunció que habías aceptado esta responsabilidad dentro yo no sé si dentro del PRI nada más o si sí van a seguir en alianza con el PAN, luego, o sea, hablan de MC, bueno, no sé qué vayan a hacer, lo que sea, no, pero bueno, el PRI sí, y decía Lito, no, es que, a resumirlo, ¿no? Resumiéndolo, o quizá entendí mal, pero hablaba de que ahora sí en el PRI van a llevar a cabo un proceso de democratización para la elección y selección de candidatos y candidatas. Eso ya lo trataron de hacer con Xóchitl Gálvez, ¿no? Y Ujú. abortaron el proyecto. ¿Quién sabe qué pasó? Pero pues no funcionó, o la gente no supo ni quiso, no sé. Pero, ¿tú crees que realmente el PRI, en este caso, o con base en lo que dice Alito, está dispuesto a sacrificar lo que todos los partidos hacen, y es la imposición de candidatos y candidatos
dependiendo de quién cuide los intereses de los grupos o los dirigentes de cada órgano político, que es como ha funcionado la política en México. Pues sí, pero mira, yo creo que la gente está exigiéndole a los partidos altura de miras. Aquí ya no hay que verse al ombligo, hay que abrir las ventanas, abrir las puertas, oxigenar y abrirle espacio a la participación de mucha gente que además, en una lógica meramente electoral y pragmática, te puede dar muchos votos si tú llevas a candidatos que encabezan causas, que están en el territorio, que trabajan en sus comunidades, en sus localidades, que son muchos de ellos ciudadanos sin una afiliación partidaria y que te pueden dar un buen resultado incluso electoral. Entonces, yo creo que todos los partidos están obligados. A mí me gustó mucho este anuncio que ayer se hizo de que la gente se inscribiera en esta lógica de los defensores de México y a la mera hora se valora a quién tiene la mejor posición para competir. Falta mucho, Oscar Mario, falta ver si va a haber alianza opositora. Yo soy una firme creyente de que tiene que ser así, que si va, cómo van a ir los partidos, cómo se va a ir abriendo esto. Falta pues el anuncio que hará el PAN el día 21, que nos señaló que así lo va a hacer su presidente Jorge Romero. En fin, todavía esto se va a ir moviendo, este tablero, falta ver qué va a pasar dentro de Morena, los conflictos internos que tiene ese partido. Entonces, evidentemente que esto va a dar muchas vueltas. Mientras tanto, la tarea que a mí me corresponde, que fue la idea y la iniciativa que presentamos es construir esta red ciudadana para defender los votos. ¿Por qué? Porque en la elección del 2024, en muchas casillas no hubo representación de la oposición, porque compran el voto, porque amaga el crimen organizado que maneja y controla la comunidad, por lo que tú quieras. Entonces, necesitamos garantizar gente de una pieza que sienta que defiende la patria al defender su casilla. Y ahí tener las actas, que es la experiencia que tenemos de Venezuela, porque en todas esas casillas donde no hubo una representación de la oposición, Morena tuvo una votación atípica. Entonces, sí se necesita cuidar todas las casillas, tener todas las actas para que en la Cámara de Diputados no haya ya una mayoría calificada, sino que quien tenga la mayoría esté obligado al diálogo, al consenso, al impulsar acuerdos, porque esa es la política, y para que en los gobiernos de los estados y en los congresos locales también haya un equilibrio. Entonces, creo que este es el llamado que nosotros estamos haciendo, Oscar Mario, y a mí realmente yo estoy muy contenta porque desde ayer muchísima gente de los estados de la República me han hablado para decir, aquí estamos, nos ponemos a la orden, vamos a trabajar, porque se sienten convocados en la medida que es una estructura ciudadana no partidaria. Oye, te escriben de San Luis Potosí, creo que ahí están los verdes, ¿no? Pero bueno, eso es quizás porque tiene que ver algo con el comentario que te hacen. Y dicen, a ver, Rosario, pero ¿estás consciente de que con la nueva estructura o reestructura del INE tiene todo el poder para evitar una especie de así te ponen, espionaje de otros partidos políticos? O sea, yo creo que a lo que se refiere el escucha, ¿no? Que estoy, y si no que me corrige, que me vuelve a escribir. Tú decías, no, es que sabes que hay casillas en donde no se permitió que representantes de los partidos vigilaran los votos. ¿Y quién te garantiza que el INE, pues ahora pues el INE está como está, vaya a Ujú. permitir que ustedes tengan ahí, pues árbitros o gente que supervise el proceso? Bueno, es que en línea fuerzas tiene que obligar a representantes que los partidos postulen. Obviamente, esta red ciudadana, en el momento de ir a representar en una casilla, tendrá que ser registrada por un partido político, porque así lo Ujú. establece la ley. En este caso, por el PRI. Igual se pueden sumar otros partidos a esta estrategia. Entonces, eh, eh, ¿qué nos garantiza? Pues el tener las actas, que es hasta el momento y afortunadamente el INE va a seguir siendo el día de la elección, que seamos los ciudadanos
los que contemos los votos, los que estemos al frente de las casillas y los que garanticemos que el proceso siga siendo medianamente transparente. Entonces, yo creo que si tenemos una participación, si se cuidan las casillas, si se tienen las actas, pues se va a poder acreditar los votos que tuvo cada quien. Yo no te estoy hablando de que pongamos más para estos, menos para aquellos, no, los que se tuvieron realmente por la gente que acudió a la jornada electoral. Entonces, ¿no crees que el INE con la nueva estructura que tiene, que está pues muy, pues lo que dicen, ¿no? Muy ligada al poder, pueda pues prevenir que ustedes actúen como buenos árbitros, jueces o simplemente fiscalizadores? No, pues claro que lo pueden hacer, pues también o sea, finalmente el consejo que está controlado es muy diferente a lo que ya la gente que ellas que somos, pues tú y yo, los que nos convocan por una insaculación, usted le tocó ser presidente, le tocó ser secretario de la casilla, contar los votos, y frente a esas circunstancias, si hay una representación de los partidos opositores, pues evidentemente el margen para poder maniobrar esa situación va menor. De ahí la importancia de que en todos los lugares haya esta representación y de que se tengan las actas y de poder construir esta estructura ciudadana, porque en la medida que los ciudadanos salgamos a la calle, estemos presentes, va a ser más difícil que pueda manipularse cualquier elección. Bueno, pero desde tu perspectiva y con tu amplísima eh, experiencia, ¿crees que Morena pueda perder en el 27 la mayoría en el Congreso? Mira, la mayoría calificada se la tenemos que arrebatar. Y yo creo que Ujú, está ahorita, pues tan es así que quieren meter a la presidenta en la boleta, sino porque, ujú. o sea, tienen miedo justamente de ese proceso electoral, que es un proceso histórico, Oscar Mario, porque no solamente es la elección de los diputados, son 17 gubernaturas, congresos locales, Sí. municipios. Es una gran elección. Además, mete la elección judicial y además, si meten lo de la revocación del mandato, que yo espero no pase, porque sería ya cambiar completamente las reglas del juego y generar una inequidad en el proceso electoral con la intervención abiertamente de la presidenta de la República. Pero más allá de eso, tan es así que tienen ese temor que quieren hacer jugar la figura presidencial para arrastrarle votos a su partido. Entonces, mira, decíamos: "Híjole, el PRI es invencible", cuando aquella época de ese PRI viejo, hegemónico, patrimonialista, clientelar, y lo pudimos vencer, Oscar Mario. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la gente. La gente sí recibe sus programas sociales, también antes los recibía y, sin embargo, pues, la gente decidió que hubiera una alternancia en el 18. La gente, recibe, pero al mismo tiempo que recibe, tiene que dedicar el 30% de ese ingreso a ir al médico de la esquina, porque no hay medicamentos en el sector salud, o porque ya no tiene para enfermedades catastróficas, porque se desapareció el seguro popular, o la gente tiene que contratar una escuela privada, porque la escuela, pública no les están enseñando ni a sumar, ni a leer a los niños, ni a multiplicar. En fin, es decir, pues sí, tengo un ingreso, pero al mismo tiempo gasto más en lo que son mis derechos y en lo que el Estado está obligado a darme. O yo como madre trabajadora, pues resulta ser que antes tenía estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y ahora ya no las tengo. Pues sí me dan un dinero, pero no me alcanza. Yo te digo ahora que soy abuela, pues qué esperanza de que con lo que dan se pueda cubrir una guardería, un centro de cuidado. Entonces, todo esto está ya en el ánimo de muchísimos mexicanos. Entonces, yo lo que quiero es sembrar una idea de esperanza, de que se puede, de que el gigante tiene pies de barro. Y mira, Oscar Mario, yo vencí la oscuridad más grande y lo hice con la frente en algo. Claro que podemos vencer la oscuridad. Estoy absolutamente convencida. Dos cosas, 2 minutitos, y me gustarían 2 preguntas, si me permites. Una te la hacen de Coahuila. Bueno, Coahuila es Mi tierra. importante. Di- Dicen, oye, Rosario,
Dice, tu nicho es ir con los inconformes y con los que están decepcionados y estarán durante los próximos meses de la administración morenista. Sí, que mucho va a ser, oye, tú estás decepcionado, tú estás tal, estás a disgusta, yo creo que es tu nicho, ¿no? Exactamente, me están dando ahí, pues, la línea. Es decir, pero convencer a la gente que del descontento pasemos al voto, Oscar Mario. Sí, Que del no, sí. descontento pasemos a cuidar la casilla, porque no basta con que yo me exprese en la red social o incluso salga a la calle a una movilización. Si esto no se traduce en votos, no nos sirve de nada. Entonces, hay que cautivar y no es fácil, porque tú lo decías muy claramente, la gente ya de los partidos está cansada, dice: "No, me han fallado", etcétera. Entonces, hay que cautivar, hay que enamorar, hay que llevar a las candidaturas y creo que en eso están por lo menos lo que ayer se Sí. planteó por parte del Oye, PRI, pues de gente sí. ciudadana. Oye, unos segunditos, 30 segundos, ojalá me la respondas. No sabía que eras abuela, te felicito muchísimo. Te Ay, felicito ya muchísimo. soy, tengo un Mateo, No sé si es niño o niña, pero oye, te niño. felicito mucho. Niño, qué bueno. Oye, dame pues dame tu lección de vida para tu nieto.